Oye, Nacho, todos los gobiernos que van a empezar, tanto por el que los encabece, como por quienes se integran en su entorno y quienes son los gobernados, quienes somos los gobernados, hablamos de que es el gobierno del cambio. Los cambios siempre son para mejorar, por lo menos así se proyectan. Yo lo que creo es que debemos ir paso a paso y no pensar en el paso 3 si no hemos dado el paso 1 y paso 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? En primer lugar, el día de hoy arranca la precampaña, que es el segundo evento cronometrado que establece la convocatoria. El primero es el registro, en donde el registro que fue el sábado, que fue un bonito evento, que fue mucha gente, yo agradezco a todos quienes nos acompañaron. Yo llego al registro como aspirante y salgo de ese evento como precandidato y asumo una nueva condición estatutaria. Y entonces, dentro de todo un proceso, cumplimos con el primer paso. Yo entregué todas las documentaciones que la convocatoria establece, desde acta de nacimiento, pronunciamiento de los sectores, fotografías, mi renuncia, todo lo que la convocatoria establece. Se verifica que efectivamente esté debidamente integrado el expediente y se entrega un dictamen que ya me da la condición de precandidato porque fue aprobado el registro. ¿Es lo mismo que virtual candidato? No. Ahorita como precandidato inicio hoy mi segundo acto, mi segundo evento cronometrado en la convocatoria, que es la precampaña, que dura del 2, o sea, hoy, al 18. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer en este periodo de precampaña? Tengo que platicar con todos los delegados priistas, integrantes de la asamblea electiva, que se convierte en la asamblea que, en caso de que haya más de un candidato registrado, un precandidato registrado, pues entonces la asamblea electiva elegirá a quién de los registrados. En este caso nomás me registré yo porque voy en una candidatura de unidad, de tal manera que la asamblea electiva se convierte entonces en una asamblea de delegados, que si la mayoría de ellos manifiesta el respaldo a mi aspiración de ser candidato, entonces me entregan una constancia de mayoría y ahí paso a ser de precandidato a candidato electo. Ya fui electo, estoy elegido por la asamblea electiva. Entonces, en este periodo del 2 al 18 como precampaña, el objetivo únicamente es dirigirme a los delegados para pedirles que en la asamblea electiva me den su respaldo. No le puedo hablar a toda la militancia, ni siquiera le puedo hacer propuestas o pedir respaldo a la militancia priista. Es dentro de la militancia al selecto grupo de delegados, estamos hablando como de 6.400, cuando la militancia pues debe andar alrededor de 100.000. Entonces no puedo hacer propuestas de manera generalizada y el objetivo exclusivo es dirigirme a los delegados para pedirles su apoyo en la asamblea electiva. Ya una vez que pase esto y que yo sea candidato electo, se dan fundamentalmente dos procesos: la toma de protesta y el registro ante la autoridad electoral, que es el INE. El INE, el Instituto Electoral del Estado de Colima. Y en ese momento entonces yo ya paso a ser de candidato electo a candidato registrado. Y una vez que soy candidato registrado, entonces inicia el proceso constitucional ya de campaña, en donde entonces sí salgo a hacer propuestas. Habrá su momento para hablar de propuestas específicas sobre temas muy particulares. ¿Qué hacer con este asunto? ¿Qué hacer con aquello? ¿Qué hacer con el campo? ¿Qué hacer? Bueno, ya vendrá el momento de las propuestas, y yo creo que ahorita pues lo que tenemos que cuidar es que la ley no se viole, que no se ponga en peligro el proceso interno, y que por lo tanto nos concentremos fundamentalmente en lo que estamos haciendo ahorita, que es un proceso interno para lograr la candidatura, registrarla y entonces empezar el proceso constitucional. Los colimenses desconocemos la maquinaria interior del PRI, de cómo se decide un candidato.
Nunca habíamos tenido un evento cronometrizado. Nunca habíamos tenido, esperando, sabiendo a qué horas íbamos a saber quién era el candidato. O sea, lo que normalmente sucede es que se da un acuerdo político para definir la candidatura, se da el tradicional destape y después empieza el proceso de acuerdo a una convocatoria. Cuando la convocatoria la publicas, el acuerdo político ya lo tienes y lo único que tienes que hacer es, pues entonces de manera cronométrica, seguir el procedimiento que la convocatoria dice. Ahora fue al revés, ahora sin acuerdo político publicas la convocatoria y empieza el reloj, empieza a correr el tiempo y entonces traes una fecha cierta en la que dices, a más tardar el sábado 31 a las 5 de la tarde se deben de registrar quien deba de ser, porque ahí se cierra el registro. Es un plazo fatal. Es un plazo fatal, entonces todo eso te lleva a que previo a ese plazo fatal definas cuándo sueltas el humo blanco. Y además meses antes traes a 10 precandidatos, bueno, no precandidatos, aspirantes. Sí, sí, aspirante. Ahora, ese tampoco es un proceso atípico. Cuando Miguel de la Madrid, que ustedes lo conocieron muy bien, y tengo un libro que se llama 6 en punto, que fueron los 6 precandidatos. Él abrió un juego de 6 y los plació y les dio de alguna manera toda la oportunidad de decir, muévanse, crezcan, hablen y ya veremos cómo les va. Entonces, no son procesos atípicos, ¿no? Pero, son modelos, y este es un modelo. Pero como el sábado era el cierre para el registro y fueron transcurriendo los tiempos cercanos a ese sábado, entonces no podía ser más que el viernes. Sí, pero estuvo todavía más complicado porque en la convocatoria en la ley se establece que 24 horas antes del registro debe separarse de su cargo quien vaya a aspirar a registrarse como aspirante. Sí. Las 24 horas se vencían a las 2 de la tarde del viernes. Sí. Como la decisión se anuncia a las 10 de la noche del viernes, entonces quien quería registrarse Sí. tenía que tomar la decisión de separarse de su cargo aun cuando no tenías información completa. Yo, por ejemplo, sin saber absolutamente nada, yo presenté mi renuncia formal a la SCT el jueves, entre 8 y 9 de la noche del jueves, con efectos a partir del primer minuto del viernes, lo cual quiere decir que yo formalmente dejé de ser subsecretario a partir del primer minuto, del primer momento del viernes 30. El problema es que el registro se iba a dar posterior a la renuncia, de tal manera que hay un riesgo, pero el problema era que si no era el candidato, pues yo ya estaba renunciado. En firme. En firme, en el sentido de que solicité la renuncia. Yo la solicito, porque la ley dice solicitarla. Yo supongo, Nacho, que tú ahorita eres precandidato, vas a ser candidato, vas a seguir siendo Nacho. ¿No te molesta que te digan Nacho? No me molesta y pues voy a seguir siendo Nacho, porque Nacho voy a ser toda la vida. Y si tenemos la oportunidad de estar aquí 6 años, concluyendo ese periodo, pues seguiré siendo Nacho. Te voy a decir por qué. Porque yo en mi periódico, lo que yo escribo, casi siempre o siempre pongo José Ignacio. Me parece que es más formal. Pero a ti no te va a molestar nada. No, de hecho, la verdad es que todo el mundo me conoce por Nacho. Nadie me dice Ignacio ni José Ignacio. Y es un tema importante porque y lo vimos en el 2009 y lo pensamos en el 2009. El candidato es Nacho Peralta, pero en la boleta donde se vota dice José Ignacio Peralta. Ya ha sucedido y hay jurisprudencia al respecto en donde el candidato solicita
que en la boleta vaya el nombre Y el del apodo. Si le dicen, José Ignacio Peralta, Nacho. si le dicen el Púas Olivares, pues que aparezca en la boleta Púas Olivares, porque si yo te pregunto el nombre del Púas Olivares, es muy probable que no sepas cómo se llama. Y fui fanático de él. Fui fanático, mi papá fue fanático. Si tú dices, vamos a votar por el Púas y ves los nombres de cuál es tu... Rubén Olivares. Rubén, el Púas Olivares. Ya radicas de nuevo en Colima. Tuviste una etapa de subsecretario que te fuiste a la Ciudad de México y supongo que ya tu domicilio social ya lo reinicias, lo estableces en la ciudad de Colima, en la capital del estado, me imagino. Bueno, en realidad, desde el punto de vista legal de vecindad, yo nunca me fui de Colima. Es decir, yo tengo una casa aquí, tengo ahí pues, un vehículo, tengo cuentas bancarias que están domiciliadas aquí en Colima, me llega el recibo del agua, de la luz, se pagan puntualmente. La realidad es que en los últimos 2 años pues yo he estado viviendo en la Ciudad de México, en el cargo que el señor presidente de la República me encomendó, que es el de la Subsecretaría de Comunicaciones. Lo que sí es interesante, y lo quiero decir con la claridad, de que pues para mí el haber logrado la nominación por parte de mi partido a la gobernatura del estado, pues es una gran satisfacción que corona los esfuerzos de muchos años y que la acepto con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, pero también con una gran alegría. Y no obstante el haber dicho esto, también tengo que reconocer que en los últimos 2 años en la Ciudad de México, como parte del equipo cercano al señor presidente de la República, con una responsabilidad, Experiencia. que tuvo que ver con la elaboración de la reforma en materia de telecomunicaciones y algunas otras cosas muy interesantes, pues sí genera un sentimiento pues, de nostalgia de haber sido parte de un extraordinario equipo de trabajo en la SCT y de haber estado bajo el mando directo pues, de un secretario del presidente de la República con encomiendas de una gran trascendencia para la vida nacional. Yo, pues con el presidente de la República tengo una gran gratitud y lealtad y definitivamente pues que uno de los mayores honores y privilegios en mi vida fue haber servido a México y a los mexicanos desde esta responsabilidad a la que me dio la oportunidad de participar el señor presidente de la República. Ese capítulo ya quedó cerrado y ahora hay que abrir un nuevo capítulo para encabezar un proyecto político en el estado de Colima. Yo presenté mi renuncia y estoy ya de tiempo completo radicando en la ciudad de Colima para trabajar precisamente en este proyecto político. México pues no deja de ser el centro neurálgico de la vida económica, política y social de nuestro país y pues estaré ahí yendo a atender los temas que requieran atención en la Ciudad de México, pero lo cierto es que yo ya estoy radicando en Colima y estoy dedicado al 100% en esta nueva responsabilidad al interior del PRI. Yo te agradezco mucho la visita. ¿Quieres preguntar algo? No, muchas gracias Nacho por la visita, felicidades nuevamente. Gracias, muchas gracias. El PRI eligió entre 10 destacadísimos colimenses al mejor. Eso no tiene vuelta. Felicidades. Pues gracias, tío. Yo lo que creo más bien es que el PRI es un partido que nos educa la militancia en la institucionalidad, Disciplina. en la disciplina, en el apego a las leyes, a la legalidad de la norma, en el amor por nuestra tierra, por nuestro país. Pero sobre todo es un partido que deja claro que, no obstante que la política sí se juega a ganar, pero existe la posibilidad de que los escenarios pues no necesariamente sean los que estamos buscando, hay escenarios adversos. Yo mismo lo viví hace 3 años con el Senado de la República, y no obstante que es difícil, hay que reconocerlo, son tragos amargos que hay que pasar, también hay que entender que así es la política y así se juega.
Lo importante es que haya una reacción institucional y que exista la capacidad de sumarse y de crear pues, un ambiente de unidad al interior del partido. Yo no quisiera irme de aquí sin reconocer, como lo dije el sábado que estuvimos en el registro, reconocer con una profunda humildad la generosidad de los compañeros de partido que también estaban en una lista buscando cumplir con un objetivo político. Los 10 mejores. Y sin embargo, pues se da la definición en mi persona y yo de ellos, pues lo que he encontrado ha sido respaldo, solidaridad y sobre todo disciplina, institucionalidad, pero sobre todo que tengamos claridad, que la verdadera fortaleza del partido es la unidad, que es lo que nos permite realmente consolidar el proyecto en busca del resultado que buscamos, y que todo esto pues ha sido la constante como reacción por parte de estos otros 9 cuadros políticos. Mi reconocimiento a su valor político, pero sobre todo a su generosidad y a su profesionalismo en el actuar de la política. Gracias, Nacho, por la visita. Esta es tu casa. Vamos a pedirte muchas veces que nos hagas el favor de repetir esta presencia en el mundo espiritual. Con todo gusto, tío, yo te agradezco. Yo sé que es mi casa, he venido aquí muchas veces y ten la seguridad de que seguiré viniendo. Gracias. Muchas gracias.